Así pues, la imagen que destapó todo esto no fue un documento legal ni un comunicado de prensa del palacio. Fue una silla vacía, una sola silla vacía, en una recepción de Estado, que gritaba más fuerte que cualquier declaración, porque la reina Camila no estaba sentada en ella, y la razón por la que no estaba allí es que acababa de salir de una reunión del Consejo, donde fue oficialmente, formalmente y muy discretamente apartada de la línea real. No se divorció, no se le despojó de su título, no se la expulsó del edificio, sino que se separó del futuro de la corona de forma tan completa que toda la influencia que había construido durante décadas se esfumó en el momento en que el rey Carlos se marchó. Y lo más sorprendente es que Carlos lo sabía incluso antes de que ella entrara en la sala. Antes de entrar en la cronología, las reuniones secretas y las notas manuscritas, no olvides suscribirte a Crown Watch para no perderte ninguna actualización de esta historia a medida que se desarrolla. Ahora, hablemos de lo que realmente sucedió en esa sala. El Consejo de la Casa Real, que es básicamente el grupo a puerta cerrada de altos funcionarios y miembros de la realeza que se ocupan de asuntos institucionales urgentes, se había reunido para resolver algo que se había estado gestando discretamente durante semanas. Confirmaron que Camilla Parker ya no tendría ningún lugar en la futura línea de sucesión de la monarquía. Ahora bien, ese es el lenguaje palaciego. Permítanme explicarles qué significa en realidad. Ella sigue siendo reina durante el reinado de Carlos. Conserva el título, las funciones, el papel público, todo. Pero pierde la autoridad relacionada con la sucesión, cualquier papel en una regencia de emergencia y toda protección que pudiera haber tenido influencia más allá de la vida de su esposo. La orden no puso fin a su matrimonio ni le quitó la corona. Hizo algo más drástico. Estableció que ningún poder vinculado a su posición podría transmitirse a sus hijos, familiares, asesores de la Casa Real ni a su fundación personal. Años de trabajo seguirían siendo visibles, pero nada se volvería permanente. Así que el Lord Chambelán termina de leer el documento en voz alta, y Camilla no discute. No exige explicaciones ni busca la protección de Charles. Aparta la silla, retira la carpeta con el informe del palacio de su regazo y sale en silencio, bajo la atenta mirada de Cordier. En ese instante, se vuelve hacia Charles y espera un instante. Espera que cuestione la decisión, que rechace el documento, que diga su nombre, algo. No hace nada de eso. Baja la mirada hacia los papeles que tiene delante, y ese pequeño gesto le revela lo que nadie se había atrevido a decir en voz alta. Lo sabía antes de que ella entrara en la habitación. Camilla cierra la carpeta con cuidado y dice: «Ya has decidido quién soy». Esa frase impacta más que cualquier ira. Ella coloca el archivo sobre la mesa, se levanta antes de que el rey pueda responder y camina hacia las puertas con su humillación oculta tras una rígida calma. Y aquí está el detalle que lo dice todo sobre la otra persona en la habitación. William no se mueve, no parece victorioso, pero tampoco parece sorprendido. Su inmovilidad sugiere preparación, y Carlos lo nota. Mientras las puertas se cierran tras su esposa, el Lord Chambelán cubre una segunda página sellada con una mano. Ese documento oculto nombra a los miembros de la realeza que heredarán todas las responsabilidades que Camilla acaba de perder. Carlos finalmente mira a su hijo y pregunta: ¿Cuánto tiempo llevas preparando esto? Esa pregunta es el punto de quiebre. Detrás del anuncio del palacio se encuentran tres personas unidas por el amor, el deber y los recuerdos que ninguno de ellos puede borrar. Y los tres creen que están defendiendo la monarquía. Camilla ve la decisión como la destrucción de todo aquello que dedicó décadas a asegurar. Carlos la ve como un castigo que no pudo evitar. Guillermo ve algo completamente distinto, un muro protector construido alrededor de la futura corona. Solo uno de ellos puede determinar en qué se convertirá la monarquía. Y ahí es donde la cosa se complica. Camilla había pasado años transformando la supervivencia en influencia. Construyó esa influencia a través de obras de caridad, nombramientos en la Casa Real,
deberes ceremoniales y acceso constante al rey. Esos roles eran importantes porque le daban más que estatus. Le daban un lugar permanente dentro del sistema real, una red de personas y compromisos que debían continuar. El nuevo orden amenazaba con reducir cada logro a un privilegio temporal, algo aceptado durante el reinado de Carlos, pero que le negaba cualquier lugar permanente en el futuro de la corona. Y esa es una distinción brutal cuando uno lo piensa. Ella podía hacer el trabajo, sonreír a pesar de los acontecimientos, apoyar al rey y construir su legado. Pero nada de eso perduraría más allá de la vida de su esposo. Es como si te dijeran: toda tu carrera tiene una fecha de caducidad que está ligada al latido del corazón de otra persona. Guillermo cargaba con una carga diferente. Como heredero directo, la persona primera en la línea de sucesión al trono, había comenzado a examinar cada promesa desde la perspectiva de qué sobreviviría después de su padre. Temía que los acuerdos privados vinculados a Camila, su casa o su familia extendida pudieran convertirse en obligaciones para su propio reinado. Para él, la decisión no era una venganza, era una ruptura limpia diseñada para proteger a Ambi, Catalina, Jorge, Carlota y Luis de acuerdos que nunca habían aprobado. Y esa es, en realidad, una preocupación razonable cuando se analiza con perspectiva. Si se permite que los privilegios informales, los cargos de asesor y las redes benéficas continúen automáticamente de un reinado a otro, se está heredando, en esencia, la estructura de poder de otra persona sin haberla consentido jamás. Guillermo quería asegurarse de que su reinado comenzara con sus propias decisiones, no con obligaciones impuestas por el cargo de su madrastra. Carlos permaneció solo en la sala del consejo después de que los demás se marcharan. Apoyó una mano en la silla vacía a su lado y sintió todo el peso de lo sucedido. El rey ama a su esposa. Eso nadie lo pone en duda seriamente, pero también sabe que los temores de su hijo no pueden simplemente desestimarse. Ignorar a William podría haber desencadenado una batalla constitucional entre el monarca reinante y el futuro, un conflicto lo suficientemente poderoso como para dividir a la familia incluso antes de que comenzara la sucesión. Así que Carlos se encontraba atrapado entre proteger a su esposa y preservar la transición hacia su hijo, y esas dos cosas se habían vuelto mutuamente excluyentes. Camila estaba sentada en su habitación privada con los documentos informativos sin firmar frente a ella. Se quitó un broche real y lo colocó junto al archivo. Estaba enfadada con William, pero la herida más profunda era para Carlos. Él le había permitido entrar en esa habitación sin previo aviso, sabiendo que escucharía la decisión delante de otros. Eso no es solo un desacuerdo político. Eso es un marido que permite que su esposa sea emboscada. Mientras tanto, Guillermo revisó de nuevo el borrador confidencial y varias funciones fueron marcadas para ser transferidas a Catalina, la princesa de Gales. Los cambios fueron más importantes de lo que Camila se dio cuenta al principio. Entonces Carlos encontró una nota privada que demostraba que había luchado por suavizar la propuesta original y preservar su papel ceremonial. Camila respondió con un mensaje escrito a mano. Ven sin tus ayudantes. Dime de quién fue realmente esta decisión. La confrontación era inminente, pero su origen se remonta a un momento olvidado que nadie había olvidado. La decisión no comenzó con un documento legal ni una votación formal. Comenzó 6 semanas antes, en una reunión privada en Windsor, donde una frase transformó la sospecha en abierta resistencia. Camila había entrado esperando la aprobación de un inofensivo acuerdo administrativo. Guillermo se marchó convencido de que la futura corona estaba siendo silenciosamente rodeada. Carlos intentó calmarlos a ambos, pero el daño ya estaba hecho. A partir de ese momento, cada silencio se convirtió en evidencia, cada firma en una amenaza y la confianza se desvaneció. Esto es lo que Camila propuso en realidad. Quería crear un rol de continuidad, básicamente un acceso consultivo temporal, con el fin de mantener estable el trabajo del palacio cuando un reinado terminaba y otro comenzaba.
Su argumento era que su oficina privada podría guiar las obras de caridad, el personal y los compromisos ceremoniales durante el difícil período entre la muerte de Carlos y la plena asunción del poder por parte de Guillermo. Para ella, era una protección contra la confusión durante el duelo nacional. Para Guillermo, parecía una autoridad que intentaba sobrevivir a sus límites legítimos. Llegó a la cláusula de apoyo y la leyó 2 veces. La disposición permitía que ciertos asesores de la Fundación Benéfica de Camila continuaran trabajando desde las instalaciones reales durante 12 meses después de que terminara el reinado del rey. Entonces Guillermo preguntó por qué las personas elegidas por su madrastra debían permanecer en el palacio después de que él se convirtiera en monarca. Su voz se mantuvo controlada, pero la ira del futuro rey era inconfundible. Percibió una acusación tras cada palabra cuidadosamente elegida. Carlos defendió inmediatamente a su esposa. Insistió en que años de servicio le habían valido seguridad, respeto y una transición digna. Le recordó a su hijo que ella lo había apoyado en las críticas y había asumido responsabilidades que otros se habían negado a asumir. Guillermo no negó su contribución. Simplemente respondió que la dignidad no era autoridad hereditaria, y el monarca comprendió de repente que su matrimonio y su sucesión tiraban en direcciones opuestas. Camila deslizó el borrador hacia Guillermo y le dijo: «La corona no vuelve a empezar simplemente porque el trono cambie de manos». Guillermo cerró el documento y lo devolvió. «Conmigo, sí». Ese intercambio marcó un punto de no retorno. El príncipe encargó discretamente una auditoría confidencial, una revisión privada diseñada para identificar cualquier privilegio informal que pudiera continuar más allá del reinado de Carlos sin la aprobación del próximo soberano. Y aquí es donde la princesa Ana entra en escena de forma crucial. Ana pronto se unió a la conversación y advirtió a Guillermo en un memorándum privado documentado que la confusión de poderes podría crear lealtades rivales y debilitar al monarca. Su apoyo le dio a Guillermo la credibilidad que necesitaba, ya que la reputación de Ana es prácticamente intachable en cuanto al deber y la disciplina. Los funcionarios no podían desestimar la revisión como un mero resentimiento personal, ya que la princesa real la respaldaba con un dictamen formal por escrito. Camila descubrió la verdad 3 días antes de la reunión de emergencia. Encontró las palabras «Operación Línea Clara» en un archivo extraviado de la agenda doméstica y comprendió que Guillermo había pasado de la resistencia a la acción. Para cuando convocó a Carlos a solas, la discusión ya no giraba en torno a una sola cláusula. Se trataba de si él había protegido a su esposa o había renunciado a su futuro. Carlos entró en la sala de estar de Camila sin un ecuatoriano ni asesor personal. Ella se quedó de pie junto a la chimenea con el documento del palacio abierto en ambas manos. Durante varios segundos ninguno de los dos habló. Luego ella le preguntó si lo sabía. El rey dudó, y esa duda lo decía todo. Lo que siguió no fue una discusión constitucional entre el soberano y su consorte. Fue un enfrentamiento entre un marido que había cedido y una esposa que creía que el hombre al que defendía había permitido que la corona la borrara de su vida. Carlos admitió haber recibido la recomendación final 48 horas antes. Se trata del dictamen formal que se envía al soberano antes de una decisión importante, en el que se establece lo que los funcionarios del palacio consideran que debe suceder a continuación. Dijo que había pasado esos 2 días intentando suavizar el lenguaje, proteger la posición ceremonial de Camila y evitar que la orden se convirtiera en una exclusión total. El rey insistió en que había luchado por ella. Ella solo escuchó que había fracasado en silencio. Camila rechazó la distinción de inmediato. Permanecer junto a Carlos en las ceremonias significaba poco si toda su autoridad desaparecía en el momento en que terminaba su reinado. La reina creía que el palacio quería su servicio sin su futuro, su lealtad sin protección y su sonrisa pública sin ningún lugar duradero para las personas o causas que había construido a su alrededor. Se acercó y presionó el documento contra el pecho de Carlos.
Dejaste que me borraran mientras me pedías que siguiera sonriendo a tu lado. Carlos apretó la carpeta, pero no pudo responder de inmediato. Entonces, el rey confesó lo que más le había asustado. Rechazar la recomendación podría haber apartado a Guillermo de la planificación de la transición, el proceso privado que prepara al heredero para asumir el control total cuando el trono cambie de manos. Había elegido la unidad con su hijo porque una sucesión rota podría dañar a la propia monarquía. Sabía que esa decisión heriría a Camila. Aún así, la tomó. Camila exigió saber si Guillermo había redactado la última cláusula. Carlos dijo que no, pero su rostro delató la verdad más profunda. El príncipe había insistido en su principio central. Nada vinculado a su red privada sobreviviría automáticamente a su reinado. El rey entonces reveló la presión final a través de una conversación documentada registrada en sus notas informativas privadas. Ana le había advertido que 2 centros de lealtad rivales podrían destrozar a la familia durante una sucesión. Las palabras de la princesa real lo convencieron de que la revisión ya no podía detenerse. Camila se quitó el pequeño broche en forma de corona que Carlos le había dado después de su coronación. Lo colocó junto a su mano y dijo que no asistiría a la recepción de la noche. Carlos miró el alfiler, luego a su esposa. Prometió confrontar a Guillermo personalmente, no para revocar la decisión, sino para descubrir hasta qué punto la reestructuración ya había llegado. El rey la dejó en silencio y se dirigió directamente al heredero, quien ya estaba rediseñando el palacio en torno a un futuro reinado. Guillermo no recibió a su padre en una gran cámara. Esperó en una pequeña oficina del palacio con solo 2 carpetas y una lista manuscrita sobre el escritorio. La sencillez inquietó a Carlos más que cualquier ceremonia. Esto no era una rebelión llevada a cabo ante testigos, era una estrategia consumada. El príncipe había examinado los nombramientos, las residencias, las fundaciones, los privilegios de asesoramiento y el acceso privado. La exclusión de Camila de la línea real no fue la decisión completa, fue simplemente la primera consecuencia visible. Guillermo comprendía los límites de su poder actual. Como heredero, no podía reescribir el reinado de Carlos, apartar a la reina de sus funciones actuales, ni comandar la casa real. Sin embargo, la planificación de la sucesión, el trabajo privado de preparación para el próximo reinado, le otorgaba un tipo diferente de autoridad. Podía negarse a heredar compromisos informales y separar los permisos temporales de las responsabilidades que se esperaba que la futura corona continuara. Ana había fortalecido esa posición. La princesa real creía que la continuidad debía proteger a la monarquía misma, no preservar las redes personales en torno a una figura real. Sus consejos, documentados, convencieron a los funcionarios nerviosos de que la campaña de Williams no era simplemente un ataque contra Camila. El apoyo de Ana hizo que los límites parecieran necesarios, disciplinados y mucho más difíciles de ignorar para Carlos. Carlos miró a su hijo y le hizo la pregunta que lo había acompañado desde la habitación de su esposa. ¿Se trataba realmente de claridad constitucional o era vieja ira disfrazada de deber? La mandíbula de Guillermo se tensó. El rey había expresado el temor que ninguno de los dos quería nombrar. El pasado nunca había desaparecido, simplemente había aprendido a permanecer latente en cada conversación sobre el futuro. Guillermo se negó a disculparse. El príncipe dijo que no permitiría que George, Charlotte y Louis heredaran un palacio dividido por promesas que nunca habían hecho. Sus hijos no comenzarían su vida pública atrapados en arreglos creados antes de que tuvieran edad suficiente para comprenderlos. Carlos no percibió crueldad en su voz. Eso hizo que la irrevocabilidad fuera aún más aterradora. Catalina ya había cuestionado el precio. Antes de la reunión, la princesa de Gales le preguntó a Guillermo si proteger la corona requería humillar a Camila frente a la familia. Hizo una pausa antes de responder. El futuro rey seguía creyendo que la decisión era correcta, pero ella lo había obligado a admitir que la retirada se había convertido en algo más duro que la política.
en sí misma. Guillermo abrió la segunda carpeta. La página sellada nombraba a Catalina y Ana como las destinatarias conjuntas de las responsabilidades de transición de Camila, recayendo la autoridad final en el monarca reinante o su heredero directo. Carlos leyó una vez, luego otra. Un poder seguía siendo suyo. La reestructuración no podía entrar en pleno vigor hasta que el rey firmara la orden de implementación, el documento que convertía el plan en una acción vinculante del palacio. Guillermo había ganado la discusión, pero Carlos seguía teniendo el control. El monarca llevó la orden a su despacho privado, donde la silla vacía de Camila lo esperaba al otro lado de la habitación. El palacio había decidido su futuro por escrito. Ahora, Carlos tenía que decidir si podía firmar la decisión que había destrozado su matrimonio. La orden de implementación permaneció sin firmar durante casi 3 horas. Carlos estaba sentado solo con la pluma estilográfica destapada junto a su mano. Al otro lado de la habitación se encontraba la silla que Camila solía ocupar durante sus reuniones informativas vespertinas. Ningún asesor entró, no sonó ningún teléfono. Al rey se le había concedido privacidad, pero se sentía abandonado. Cuando finalmente tomó la pluma, no estaba eligiendo entre el bien y el mal. Estaba eligiendo qué relación podía prescindir la monarquía. La oficina de Camila permaneció paralizada mientras el documento esperaba la firma de Carlos. Su personal no podía aprobar nombramientos a largo plazo, acuerdos de continuidad ni compromisos que se mantuvieran vigentes más allá de su reinado. Estas restricciones eran importantes porque cada firma demorada dejaba al palacio en suspenso entre 2 sistemas: la autoridad de la reina actual y los límites que Guillermo pretendía imponer como futuro soberano. Los secretarios del palacio comenzaron a reorganizarse discretamente. Retiraron los archivos de transición de la oficina de Camila y los trasladaron a un archivador seguro compartido por Guillermo, Catalina y Ana. Los archivos de transición son los registros privados que se utilizan para preparar las funciones, el personal y la autoridad para el cambio de un monarca a otro. Trasladarlos significaba que la reina ya se estaba separando del futuro, incluso antes de que la tinta oficializara esa separación. Carlos bajó la pluma y escribió su nombre lentamente. Hizo una pausa sobre la última letra y luego colocó una pluma junto a la orden. El rey comprendió que su firma protegía la sucesión de las reclamaciones rivales. También sabía que confirmaba el mayor temor de Camila. Al verse obligado a elegir, había antepuesto el futuro de la corona al de ella. Camila regresó brevemente para recoger sus documentos personales. Abrió el archivo de continuidad y lo encontró vacío. Un escribano le explicó que los archivos habían sido trasladados por orden real. La reina le dio las gracias con serenidad y esperó a que se marchara. Luego se aferró al borde del escritorio, aferrándose a una realidad que ya no podía negar. Anunció que no acompañaría a Carlos a la recepción vespertina. Su ausencia obligó al palacio a elegir entre admitir el conflicto y ofrecer una explicación inofensiva. Ambas opciones conllevaban peligro. El silencio generaría sospechas, mientras que la honestidad podría revelar una fractura familiar incluso antes de que el nuevo orden se hubiera consolidado. Catalina se negó cuando los funcionarios le ofrecieron el lugar de Camila junto al rey. La princesa de Gales afirmó que la transición no debía parecer una victoria de una mujer sobre otra. Aceptaría la responsabilidad futura, pero no convertiría la humillación en celebración. Ese fue un momento crucial, porque Catalina comprendió algo que a menudo se pierde en estas luchas de poder. La percepción pública importa tanto como los trámites legales. Si se hubiera sentado en ese asiento, habría parecido que bailaba sobre la tumba de Camila. Y esa imagen queda grabada en la mente, así que dio un paso al frente. La princesa real asistió junto a su hermano, ofreciendo estabilidad sin parecer reemplazar a su esposa. Carlos notó la atención centrada en el vacío donde debería haber estado Camila, y Ana comprendió que su ausencia hablaba más alto que cualquier comunicado del palacio. Esa misma noche, Camila le envió a Guillermo una petición privada.
quería reunirse con él a la mañana siguiente, sin Carlos, Catalina, Ana ni el personal del palacio. La firma había oficializado la decisión. Ahora, la reina tenía la intención de enfrentarse al hombre que la había hecho inevitable. Camila ya estaba esperando cuando Guillermo entró en la pequeña sala de estar. No había carpetas entre ellos, ningún consejero esperaba tras las puertas y ningún rey estaba presente para suavizar lo que cualquiera de los dos pudiera decir. Por primera vez desde que comenzó la crisis, la reina y el heredero se encontraron cara a cara no como cargos rivales, sino como dos personas formadas por la misma familia y divididas por la misma historia. No le pidió que revocara la orden, le preguntó por qué creía que era necesario. Camila abandonó primero el argumento legal. Le dijo a Guillermo que entendía su derecho a rechazar compromisos que se extendieran durante su reinado. Lo que ella no podía aceptar era la sugerencia de que sus años junto a Carlos no le habían otorgado un lugar legítimo en la historia de la realeza. La reina había soportado la hostilidad pública, cumplido con sus deberes durante años difíciles y apoyado al rey cuando la monarquía necesitaba estabilidad. Borrar su influencia futura era una cosa. Hacer que su servicio pareciera temporal y prescindible era otra. Guillermo respondió con cautela. El príncipe explicó que la orden no eliminaba su matrimonio, su título, su labor pública, ni su posición junto a Carlos. Establecía un límite en torno a el siguiente reinado. Ese límite era importante porque ningún miembro de la familia real, consejero familiar ni red benéfica debía heredar el acceso automáticamente cuando la corona pasara a un nuevo soberano. Estaba protegiendo el cargo, no reescribiendo su pasado. Camila comprendió la distinción, pero la herida más profunda persistía. Le dijo a Guillermo que había vivido durante años sabiendo que él nunca confiaría plenamente en ella. La renuncia no se había producido, por una sola cláusula. Sucedió porque Carlos guardó silencio mientras esa desconfianza se convertía en política de palacio. En ese momento, ella creyó que incluso su esposo había decidido que la sospecha importaba más que la lealtad. Guillermo no defendió la crueldad del proceso. Admitió que el anuncio nunca debió haberse hecho sin previo aviso. El príncipe seguía apoyando la decisión, pero aceptó que la claridad constitucional se había convertido en una humillación personal. Su honestidad cambió el ambiente. Camila esperaba resistencia, en cambio, escuchó responsabilidad. Entonces la reina ofreció algo que nadie había previsto. Disolvería el cargo de continuidad en disputa y renunciaría a todos los privilegios posteriores al reinado relacionados con su familia. A cambio, el palacio registraría la decisión como un acto voluntario de servicio en lugar de una expulsión. Es un giro sorprendente. Acepta el mismo resultado, pierde su influencia futura, pero lo replantea como su elección en lugar de su castigo. Guillermo accedió a enmendar la declaración pública. Esta reconocería formalmente la labor de Camila durante todo el reinado de Carlos, a la vez que confirmaría que su autoridad terminó con la soberanía de Carlos. Su legado perduraría. Su influencia no se volvería hereditaria. Camila deslizó la orden original sobre la mesa. William colocó la página modificada a su lado. Tras un largo silencio, ella tomó la pluma y firmó la renuncia voluntaria. El príncipe le dijo que la declaración revisada se anunciaría esa misma tarde. Camila lo miró y respondió: «Esta vez no me iré». Su acuerdo transformó la crisis, pero el mundo ya había visto a la reina marcharse. Ahora, el palacio tenía que explicar por qué había decidido regresar. Al amanecer, la salida de Camila había trascendido los muros del palacio. Las cadenas de televisión repitieron el momento en que su coche salió del palacio de Buckingham sin Carlos. Los editores de periódicos prepararon ediciones especiales. Los comentaristas de la realeza debatieron sobre el significado del decreto, y multitudes se congregaron tras las barreras a las afueras de las puertas. Sin embargo, la imagen más impactante aún estaba por llegar. Horas después de mostrarse públicamente derrotada, la reina regresó a la misma entrada del palacio, esta vez junto a Guillermo, portando la declaración enmendada que ella misma había firmado.
El palacio perdió el control de la noticia casi de inmediato. Los noticieros describían una ruptura sin precedentes entre la reina y la sucesión, es decir, el orden directo por el cual la corona pasa de un monarca a otro. Algunos medios de comunicación presentaron a Camila como la víctima de una fría purga institucional. Otros argumentaban que Guillermo había protegido su futuro reinado de la influencia privada. Todas las versiones transmitían el mismo mensaje. El conflicto privado de la familia se había convertido en un espectáculo nacional. Carlos permaneció fuera de la vista pública. El rey canceló una audiencia privada y se quedó en el palacio de Buckingham. Si bien la especulación se extendió más allá de la decisión original, su ausencia fue importante, porque el público ya no veía solo una disputa constitucional. Vieron a un marido que no había seguido a su esposa y un matrimonio que podría haberse fracturado, bajo el peso de la corona. Camila de repente recibió la simpatía de personas que la habían cuestionado durante años. La imagen de ella marchándose sola despojó el control de la ceremonia real y reveló algo dolorosamente humano. Los espectadores vieron humillación, aislamiento y una mujer obligada a soportar el rechazo sin la protección de los hombres a su lado a quienes había servido. Guillermo se convirtió en el blanco de una creciente ira. Los comentaristas acusaron al príncipe de tratar a la esposa de su padre con crueldad calculada. Catalina siguió la cobertura junto a él y advirtió que el silencio permitiría que el país confundiera la cautela constitucional con venganza personal. La princesa de Gales sabía que el futuro rey podía proteger la corona en teoría y aún así perder la confianza del público. Entonces apareció la edición vespertina. La reina que se marchaba ocupaba toda la portada. Debajo del titular, una imagen devastadora. La silla vacía de Camila en la recepción de Estado. Esa sola ausencia reflejó el temor de la nación a que algo permanente se hubiera roto. Cientos de personas se congregaron frente al palacio de Buckingham cuando un locutor anunció que Camila había regresado. La multitud guardó silencio cuando ella bajó del coche junto a Guillermo en lugar de junto a Carlos. La reina sostenía la declaración enmendada y habló con contención definitiva. He renunciado voluntariamente a toda autoridad que se extiende más allá del reinado del rey. El servicio a la corona nunca debe convertirse en la posesión de su futuro. Guillermo permaneció a su lado, aceptando tanto las críticas como el acuerdo. Entonces las puertas del palacio se abrieron. Carlos apareció solo y esperó a que Camila se acercara a él. La declaración pública había puesto fin al conflicto constitucional. Solo su reencuentro podría revelar si el daño personal aún podía superarse. Carlos no se acercó a Camila de inmediato. Permaneció bajo el arco del palacio mientras ella cruzaba el patio. La renuncia firmada se volvió en su contra. William se detuvo unos pasos detrás de ella, permitiendo que marido y mujer afrontaran las consecuencias solos. La reina había perdido su derecho a ocupar un lugar permanente en la futura maquinaria de la corona. El rey había perdido la ilusión de que el amor pudiera protegerla de la sucesión. Sin embargo, ninguno de los dos había perdido la decisión final. Si este momento los destruiría o los redefiniría. La posición de Camila era ahora innegable. Seguiría siendo reina durante todo el reinado de Carlos, continuaría con sus deberes ceremoniales y dirigiría las organizaciones benéficas que había construido durante años. Pero el acuerdo final, el pacto formal que definía lo que perduraría más allá del reinado actual, establecía un límite claro. Ningún cargo, consejero, privilegio ni autoridad vinculado a ella se transferiría automáticamente cuando Guillermo ascendiera al trono. Guillermo había asegurado la línea sucesoria en torno a Catalina Jorge y la sucesión directa con Ana, apoyando a la corona siempre que la estabilidad lo requiriera. El príncipe no había apartado a Camila del presente. Había impedido que sus hijos y su red de contactos personales adquirieran influencia dentro de su reinado. Finalmente, Carlos se acercó a su esposa. El rey no defendió la decisión ni se escudó en el deber real.
Admitió que debió haberla advertido antes de la reunión del consejo, permitiendo que Camila escuchara el veredicto en presencia de otros. Había sido un acto de cobardía, dijo, incluso si el límite constitucional en sí mismo había sido necesario. Camila escuchó sin interrumpir. La reina le dijo a Carlos que podía perdonar la decisión más fácilmente que su silencio. No retiró el broche en forma de corona que había quitado durante su confrontación. Ese símbolo pertenecía a la confianza que habían perdido, pero le tomó la mano y accedió a entrar al palacio junto a él. Guillermo le ofreció algo más duradero que una disculpa. El registro final del palacio declaraba que Camila había antepuesto voluntariamente la indiscutible sucesión de la corona a la protección de su propia influencia futura. La redacción transformó su exclusión de un rechazo público en un último acto de servicio real. Camila regresó a su silla habitual en el siguiente consejo familiar. No había archivos de continuidad esperándola. El espacio vacío sobre la mesa dejaba claro el nuevo límite. La presencia no era poder y la dignidad no requería control. Guillermo entró y la miró a los ojos. Asintió con la cabeza, con moderación. La reina le devolvió el gesto. Carlos inauguró la reunión mientras Catalina y Ana sostenían los documentos de transición que habían pertenecido a la oficina de Camila. El veredicto era definitivo. Camila perdió su lugar en la futura estructura de la monarquía, pero conservó su lugar en su presente. Guillermo protegió la sucesión sin obligar a su padre a abandonar a su esposa. Carlos aprendió que el amor no podía borrar los límites constitucionales. Solo podía ayudar a las personas a sobrevivir a ellos. Las puertas del palacio se habían cerrado tras Camila, humillada. Cuando se abrieron de nuevo, ella regresó en otras condiciones, no como dueña del futuro de la corona, sino como una reina que había elegido su supervivencia por encima de su propio poder.